Me es grato dirigirme a ustedes, estimados compatriotas residentes en el Reino Unido y amigos británicos del Ecuador, en esta ocasión en la que celebramos nuestro Día Nacional. Un día como hoy, 211 años atrás, un grupo de patriotas inició la lucha por la libertad del Ecuador en el continente, razón por la cual la historia ha bautizado a la ciudad capital como Quito, Luz de América. Hoy, Ecuador, igual que el resto de países del mundo, afronta el reto más difícil de su historia reciente, la pandemia del COVID-19. Nuestra nación aborda los efectos de esta crisis sanitaria y económica utilizando todos sus recursos disponibles. Somos hijos de un país que ha enfrentado pruebas difíciles, de las cuales hemos salido adelante con optimismo y determinación. Y esta ocasión no será diferente gracias al concurso de todos nosotros. En lo bilateral, la Embajada ha concentrado sus esfuerzos en fortalecer las relaciones entre el Ecuador y el Reino Unido en 4 frentes principales: cooperación, comercio, cultura y atención a sus ciudadanos en este país. El renovado impulso a las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el Reino Unido está marcado por 3 visitas de alto nivel de representantes del gobierno británico a nuestro país. La de Sir Alan Duncan, exministro para las Américas, en julio de 2019. La de la señora Joanna Crellin, comisionada de Comercio, en agosto del año pasado. Y la más reciente, en enero de 2020, de Sir Simon McDonald, jefe del Servicio Diplomático Británico. La Embajada ahora trabaja para impulsar y fortalecer aún más las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. En el ámbito comercial, pese a la pandemia, Ecuador y Reino Unido han encontrado la forma de fortalecer su relación de intercambio de productos y servicios. Las exportaciones de Ecuador al Reino Unido de enero a mayo de 2020 han aumentado en un 22% en relación al mismo periodo en el 2019. El Gobierno Nacional está trabajando para que este año 2020 podamos alcanzar un nuevo aumento de las exportaciones del Ecuador al Reino Unido. Con este propósito, la Oficina Comercial de Ecuador en Londres, ProEcuador, ha organizado eventos comerciales virtuales entre exportadores ecuatorianos y compradores británicos. Entre los meses de mayo y julio de 2020 se han realizado 3 ruedas de negocios virtuales: frutas, pesca, turismo y accesorios de moda, una rueda de negocios virtual con Corpay, alimentos en general, y una feria virtual de alimentos con FedExport. En todos estos eventos se confirmó la participación de 26 compradores británicos y se obtuvo una estimación de compra por más de 1.5 millones de dólares y una compra adicional de $1 millón en un producto ecuatoriano nuevo en el mercado británico, la piña. La Asamblea Nacional y el gobierno ecuatoriano ratificaron recientemente el acuerdo comercial post-Brexit entre Ecuador, Colombia y Perú con Reino Unido. Este acuerdo contempla las mismas preferencias y condiciones que los 3 países andinos tienen con la Unión Europea, lo cual garantiza una continuidad en el comercio bilateral entre nuestros países. Los lazos de amistad y cercanía entre ambas naciones son muy dinámicos, gracias especialmente a los intercambios entre personas. La comunidad ecuatoriana residente en el Reino Unido ha crecido de manera significativa esta última década, lo que hace que el Ecuador sea así el 4º país de origen de los migrantes latinoamericanos en este país. Por esta razón, el Gobierno Nacional decidió elevar la accesión consular a la categoría de consulado en Londres, dotándola al propio tiempo con funcionarios diplomáticos profesionales que atienden a cerca de 20.000 compatriotas en este país. El trabajo con la comunidad se evidenció especialmente durante las primeras semanas de la pandemia, en las que el consulado y la embajada apoyaron a los compatriotas que no podían regresar al Ecuador. Al menos 3 vuelos especiales que transportaron a cerca de 400 personas sirvieron para que estudiantes,
menores de edad, personas en estado de vulnerabilidad y otros compatriotas puedan regresar a nuestro país de manera segura desde Londres, tarea en la cual recibieron la atención consular de forma continua y permanente. Quiero reconocer de manera expresa la importante contribución de los ecuatorianos residentes en el Reino Unido e invito a los compatriotas a registrarse en el consulado y a usar sus servicios presenciales y digitales, conscientes de las restricciones a causa de la crisis sanitaria. El consulado es la casa de todos los ecuatorianos y está lista para atenderles de manera profesional y eficiente, con mística de trabajo por el país y sus habitantes. El fortalecimiento de la cultura ecuatoriana en el Reino Unido ha tenido también un espacio importante dentro de nuestros objetivos. Hemos organizado varias exposiciones culturales, encuentros académicos con grupos de estudiantes internacionales de varias universidades y una ceremonia especial con ocasión del primer centenario del nacimiento de Osvaldo Guayasamín en la sede del Instituto Cervantes de Londres. Este año estamos preparando la exhibición de pinturas de la artista ecuatoriana Susana Ovidia en nuestra renovada sede diplomática, desde cuya sala Manuela Sáez, bautizada así en homenaje a esta insigne mujer ecuatoriana, luchadora por la libertad de América, me dirijo hoy a ustedes. Finally, I would like to briefly address our dear British friends, especially the members of the Anglo-Ecuadorian Society, by reiterating our permanent invitation to continue engaging with Ecuador. Each year, nearly 30,000 UK citizens visit our country, the Galapagos Island being the center of attraction. The archipelago, as important as it is only a small part of what Ecuador has to offer, not only in terms of tourism, but as a land of opportunity for companies and businesses which trade with our main exporting goods, widely known in British markets, such as bananas, prawns, roses, chocolates, fine straw hats, to mention only a few. Ecuador is a vibrant democracy, open for investment and business, and interested in deepening the relations with the United Kingdom and its people. The historical ties that unite us have proven to be a lasting bond, even during difficult times, and it will continue to protect us as solid and lasting partners. Thank you very much. Muchas gracias.